Pilar, para que puedan. Sí, honorables miembros de la comisión. La situación de los habitantes y defensores de derechos humanos en la montaña de las Granadillas es la que voy a describir en este momento. Resulta que en el año 2003 las comunidades campesinas e indígenas Chortí de Zacape y Chiquimula deciden organizarse porque sus bosques están siendo talados indiscriminadamente. Como acaba de señalar el ingeniero Gerardo Páez, para Zacape Chiquimula la única y principal fuente de agua es la montaña Las Granadillas. En la parte más alta las comunidades campesinas e indígenas tienen sus tanques de captación de agua. Y es en el año 2003 cuando deciden organizarse para protegerla y empiezan a hacer recorridos por la montaña, un diagnóstico participativo comunitario, a identificar la flora, a identificar la fauna, es decir, a caracterizar la situación de la naturaleza de la montaña Las Granadillas, porque ya el 80% de esta montaña había sido talada y solo quedaba el 20%, lo cual era importante proteger. En toda esta dinámica de actividades de las comunidades, a un finquero se le ocurre poner un portón con un candado, lo cual veda el recorrido de las comunidades para dar mantenimiento a sus fuentes de agua y interrumpe entonces el paso. Las comunidades buscaron el diálogo con este finquero en 6 ocasiones y no fue posible que él compareciera, aunque el gobernador de Zacapa lo citó, el alcalde municipal lo citó, no accedió. Es entonces que el 28 de diciembre del año 2008 las comunidades se declaran en resistencia pacífica por el derecho humano al agua y a la vida y por la protección de la montaña de la Granadilla y sus fuentes de agua y al mismo tiempo bloquear entonces el acceso a las fincas de estos finqueros como una medida para que ellos quitaran el candado que habían colocado. El 3 de enero del 2009 las comunidades hacen un bloqueo en la aldea La Trementina, los finqueros no pueden pasar, sin embargo ese mismo día llegan un juez penal de Chiquimula acompañado por fiscales del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil a hacer señalamientos y amenazas muy fuertes en contra de los vecinos que estábamos ahí reunidos exigiendo y demandando que se abrieran los accesos a la montaña de las Granadillas. Y es a partir de ese 3 de enero, sin nosotros darnos cuenta, empieza a prepararse orden de captura contra nosotros y efectivamente el 25 de enero del 2009 a mí me arrestan cuando después de la actividad religiosa en la iglesia nos preparamos para almorzar juntos en la comunidad, este 25 de enero a mediodía, personas de civil y armadas, y me enseña, claro, una orden de captura, y al mismo tiempo tiene orden de captura el reverendo Néstor Eduardo Álvarez Cabrera y el señor Rubén de Jesús Aldana, que es el presidente de la Asociación para la Protección de la Montaña de las Granadillas. Ahí es donde empieza una criminalización y judicialización en contra de la defensa del agua, la biodiversidad y los bosques en la montaña. Luego de mi arresto, el 25 de enero, cabal el 26 se da una audiencia. Los delitos de los que se nos acusan a los 3 son el de coacción, instigación a delinquir y perturbación a la propiedad privada. El 26 se da una audiencia solo con mi persona ahí presente para primera declaración, porque mientras los otros 2 personas esperaban que el abogado preparara condiciones para presentarse ante el juez. Ahí el juez todavía me deja ligado a proceso por uno de los delitos, que es el perturbación de la propiedad privada. Tengo que firmar un libro cada 15 días. Se me prohíbe ir a las comunidades donde doy acompañamiento pastoral a familias campesinas e indígenas. Y es hasta el 6 de febrero del 2009 que nos presentamos los 3 ante el juez y se nos absuelve de todos los cargos y por falta de mérito se archiva el caso en esta situación. Es a partir de entonces que la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos, COPREDE, bajo también el acompañamiento de Brigada de Paz Internacional y otras instancias, organismos internacionales de derechos humanos, que se me asignan medidas de protección personal, que hasta el día de hoy pues
cuento con 4 guardaespaldas que andan conmigo las 24 horas, debido a las constantes amenazas e intimidaciones que se viven todavía ahí en la región de Zacapa y Chiquimula. Ese fue el primer caso que nosotros vivimos y que nos afectó mucho. El otro caso fue que, bueno, a partir de ahí se instala una mesa de diálogo presidida por el Ministerio de Ambiente de Guatemala, pero esta mesa de diálogo se rompe porque en pleno diálogo el Instituto Nacional de Bosques autoriza una licencia forestal para cortar más de 1.676 árboles en zona de recarga hídrica, árboles naturales, es decir, árboles de bosque natural, con el desacuerdo de las comunidades, y eso hace que una conflictividad social crezca. Sin embargo, ellos se preparan también para empezar a bajar camiones con trozos de madera y se ponen de acuerdo con los 4 jefes de la Policía Nacional Civil de Zacapa para elaborar un informe en donde dicen el reverendo José Pilar y Rubén Aldana están organizando a las comunidades para interceptar camiones y quemarlos, ¿verdad? Eventos que no se habían dado, pero que ellos estaban preparando condiciones para, por si se daban. Y efectivamente empiezan a subir los primeros 2 camiones, los interceptan las comunidades, bajan la madera de los camiones, quedan tiradas en el suelo las 58 trozas que transportaban. Ellos, los dueños de la madera y los finqueros, hacen una denuncia ante el Ministerio Público. Son citados 11 vecinos de una comunidad por los delitos de amenazas y robo. En una mesa conciliatoria en el Ministerio Público, los 2 de los 11 que estaban acusados firman el acuerdo de no molestar y dejarlos trabajar. Un nuevo camión sube, las comunidades lo dejan pasar con madera, sube otro camión, pero las comunidades se reúnen de nuevo en asamblea y dicen, tenemos que hablar con los dueños de la madera y decirles que no queremos que sigan bajando con la misma. Y efectivamente los vecinos detienen a los que transportaban madera y le dicen, miren, es el último viaje que les permitimos echar, porque a partir de hoy van a haber 2 muras acá colocadas que van a restringir el paso de transporte pesado con madera. Entonces, nunca más volvieron a subir camiones. Sin embargo, esas trozas de madera que colocaban los vecinos eran robadas, no sabemos a qué horas, y desaparecían. Y un nuevo proceso que se nos abre es cuando 8 vecinos de las diferentes aldeas, encabezado por mi persona, por hechos que sucedieron el 26 de septiembre del 2010, donde yo no siquiera estuve presente, y de cómo utilizaron fotos bajadas de internet donde yo aparezco en otras actividades para decir, aquí está el reverendo José Pilar con su grupo, obstaculizando el libre acceso, la libre locomoción, está amenazando, está deteniendo ilegalmente. Entonces, sin investigar siquiera el Ministerio Público, presenta ante el Juzgado Penal de Zacapa un nuevo proceso, el cual se abre, y entonces nos acusan de los delitos de amenazas, detenciones ilegales. Se nos cita para primera declaración el 26 de enero del 2011. Esta audiencia se cancela, se programa para el 7 de febrero del 2011, también se cancela en el último minuto, y es hasta el 14 de abril del 2011 que se realiza la audiencia. 2 días antes, las esposas del finquero, de un grupo de misioneros norteamericanos, que fueron los que, juntos con el finquero, habían derribado las muras. Las esposas de ellos se constituyeron como creyentes adhesivas para señalarnos también de los delitos de violencia física contra las mujeres. La audiencia se da y el juez concluye diciendo de que no hay causa para que nos estén persiguiendo penalmente y por lo tanto de nuevo el caso se archiva. Lo último que vivimos fue hace 2 meses, cuando un promotor de la Iglesia Luterana Guatemalteca Ilugua y 3 promotores de la iglesia y mi persona fuimos amenazados, y el promotor Miguel Ramón Mejía Orellana, fue atacado con machete. Menos mal él esquivó los golpes con machete y no lo lograron tocar. Y cabal el 23 de agosto de este año se da una junta conciliatoria del Ministerio Público con los agresores,
quienes se comprometieron en un acta firmada ahí ante las autoridades del Ministerio Público a respetarnos y a no molestarnos y a no agredirnos. En este momento, como bien señalaba el ingeniero, con el Centro de Estudios Conservacionistas y el Consejo General de Áreas Protegidas estamos trabajando el estudio técnico, el cual está por llegar al Congreso de la República de Guatemala, y esperamos que esa montaña sea declarada área protegida porque es nuestra única y principal fuente de agua. Solo quisiera puntualizar que nos encontramos frente a un caso, según nosotros de sociedad civil, donde la criminalización de la lucha por los recursos naturales